Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de tipos de reacciones químicas. La primera reacción, o el primer tipo de reacción química que vamos a tener es la reacción de síntesis o adición. Esta reacción nos indica o nos dice que en estas reacciones químicas, dos o más sustancias o más sustancias que se conocen como reactivos se combinan para formar otra sustancia llamada producto. ¿Sí? Y esta formación de este producto es mucho más compleja. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de reacciones, algunos ejemplos de este tipo de reacciones de síntesis, es decir, o de adición, que se suman, es la combinación de uno o más elementos o sustancias para formar una sola sustancia compleja, llamada producto. Vamos a tener en este ejemplo, si nosotros combinamos dos moléculas de magnesio más una molécula de oxígeno molecular aplicándole calor, nos van a dar dos moléculas de óxido de magnesio. Aquí nos estamos dando cuenta que hay dos elementos, el magnesio y el oxígeno, ¿sí? Si recordamos las clases, el semestre pasado en las clases estamos formando un óxido. Al reaccionar, al juntarlos a través de aplicación de calor, vamos a formar un óxido de magnesio, un compuesto, ¿sí? Esto es un ejemplo de una reacción de síntesis o de adición. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo 4 moléculas de aluminio más 3 de oxígeno molecular, igual con una reacción que le aplique calor, voy a tener 2 moléculas de hidróxido de aluminio, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Dos elementos como es un metal más un oxígeno me dan por resultado como producto la formación de un óxido metálico. En este caso es el óxido de aluminio, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿sí?, de el tipo de reacción de síntesis. Ahora, ¿cómo los vamos a formar para que queden balanceados? Vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo formamos o cómo llevamos a cabo este tipo de reacción química. Voy a borrar los ejemplos y vamos a ver unos ejercicios. El primer ejercicio es
la combinación de un metal más oxígeno. En este caso, si yo agrego aluminio más oxígeno molecular, ¿sí? ¿Qué resultado me va a dar? El oxígeno siempre va a llevar, cuando está solo, en su estado natural, siempre va a llevar un 2. Yo les voy a compartir a través del grupo una tablita de qué elementos son los que, cuando se encuentran solos, llevan un subíndice 2. El aluminio no, el aluminio siempre se queda así. Entonces, cada vez que formen un compuesto, en este caso un elemento más un oxígeno, que se encuentre solo, se le llama oxígeno molecular y siempre va a llevar como subíndice el 2. Yo les voy a, repito, les voy a mandar una tabla en donde se van a dar cuenta qué elementos pueden llevar el 2 cuando se encuentre solo. Ahora, esto me va a dar, yo tengo que pasar, ¿sí?, la combinación, pero sin los numeritos que se encuentran abajo. Entonces, el resultado que me va a dar de esta combinación es aluminio y el oxígeno, ¿sí? Pero aquí, donde recordando las clases anteriores, nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a hacer uso para formar el compuesto de las valencias, el cual también ya tenemos la tabla de valencias del semestre pasado, y le voy a enviar otro archivo para que lo recuerden, y vamos a identificar qué valencias tienen cada elemento. Recordemos que siempre el que está del lado izquierdo es positivo y el del lado derecho es negativo. Si recordamos la clase de compuestos, el oxígeno al formar óxidos siempre tenía una valencia de -2 y el aluminio tiene una valencia de +3. Al combinarlos, recuerden que se cruzan los números de oxidación, por lo tanto la reacción va a quedar de esta manera. Si nosotros combinamos, va a quedar de la siguiente manera: aluminio más oxígeno molecular me va a dar como resultado, cruzando los numeritos, Al2, oxígeno 3. Entonces aquí ya tenemos el óxido de aluminio. Pero para que quede completa esta reacción de síntesis, recuerden que la clase pasada vimos que toda reacción química expresada por una ecuación química, que es esta, tienen que estar balanceadas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí no se encuentran balanceados, ¿sí? Entonces, vamos a identificar o vamos a proceder a balancearlos. Empezamos con el aluminio. Aluminio. De mi lado izquierdo, que es el de reactivos, solo tengo 1. Y de mi lado de productos tengo 2. Ya no está balanceado, ¿sí? Oxígeno. De mi lado de reactivos tengo 2. Y de mi lado de productos tengo 3. Entonces, el oxígeno no lo puedo balancear al 3, ¿sí? Por lo tanto, entonces, lo tengo que elevar. Aquí lo ideal sería, ¿sí?, de la siguiente manera. Vamos a combinar, lo más fácil para balancearlo es que el 2 del oxígeno que se encuentra en reactivos lo pasemos al de los productos. Y el 3 que se encuentra del oxígeno se lo pasemos al de los reactivos. Y vamos a ver cómo queda. Y queda de la siguiente manera, ¿sí? Entonces aquí yo le pongo un 3 y aquí yo le pongo un 2. Y ahora sí, vamos a ver cómo queda balanceado. Entonces, aluminio tengo 4 en los productos
oxígeno tengo 6. En los reactivos oxígeno tengo 6, ya está balanceado y solo me queda el aluminio que tiene nada más 1. Para ello, entonces, ¿qué número es el que le falta para que quede balanceado? Pues le falta el 4, ¿sí? Entonces, por ende, mi ecuación ya está balanceada. Y esto es un ejemplo de un ejercicio de una reacción de síntesis que al combinar un metal más oxígeno me da un óxido metálico, ¿sí? Utilizando los números de valencia que tienen en su tabla, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, siguiente ejemplo es potasio más, nuevamente tenemos oxígeno molecular, que siempre lo vamos a expresar con el 2, va a dar como resultado, unimos los elementos, ¿sí? Entonces queda K, O, pasamos los metales, y recuerden que el subíndice del oxígeno no se pasa, pero debemos recordar los números de valencia de cada uno, ¿sí? Y recordemos que al formar un óxido, jóvenes, el oxígeno siempre va a tener valencia de -2, entonces el potasio, si ustedes ven tabla, tiene una valencia de +1. Cruzamos las valencias, por lo tanto entonces me queda potasio más oxígeno molecular, me va a dar como resultado potasio, el 2 se cruza y oxígeno, óxido de potasio, ¿sí? Ahora, estamos viendo que no está balanceada la ecuación. Tenemos aquí, vamos a balancearla de manera rápida y nos vamos a dar cuenta que potasios tengo 2, aquí no tengo ninguno, entonces yo le agrego un 2 y ya está balanceado. Oxígenos tengo 2, ¿sí? Entonces le agrego un 2, el oxígeno ya quedó balanceado, pero mi potasio quedó desbalanceado. Entonces, lo único que le tengo que agregar, ¿sí?, es oxígenos 2, potasios 4, y le agregamos un 4. Y esta es mi reacción de síntesis o adición. Bien, si tienen dudas, jóvenes, una vez les aviso que ya tengo horarios de asesoría. Se los voy a enviar por el WhatsApp, las fechas, o sea, los días que puedo brindar asesorías y en la hora en la que se puede brindar la asesoría, ¿sí? Bien, vamos a ver el siguiente reacción. La siguiente reacción es reacción de descomposición. ¿Sí? Reacción de descomposición. La reacción de descomposición me dice, al contrario que en las reacciones químicas, de síntesis,
En las de descomposición, un conjunto químico se divide en sustancias más simples. Bien, entonces me dicen que la reacción de descomposición, al contrario de la que las reacciones químicas de síntesis, en estas el conjunto químico se divide en sustancias más simples, es decir, es viceversa o lo contrario a las reacciones de síntesis. En las de síntesis, tú utilizas dos sustancias para formar una más compleja. En la descomposición, esa sustancia compleja, al reaccionar, ¿sí?, se va a dividir en dos, ¿sí?, o más productos simples. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo dos moléculas de KCl o 3. Perdón por el 3. Es decir, dos moléculas de clorato de potasio, que al reaccionar, ¿sí?, aplicándole calor, ¿sí?, se va a descomponer en dos moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno molecular. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, de mi lado izquierdo está el complejo o la sustancia compleja. Es un solo compuesto, pero que al reaccionar, en este caso con la aplicación de calor, se va a dividir en ¿cuántos? En dos compuestos. Si ustedes se dan cuenta, es viceversa a la reacción de síntesis, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo al carbonato de calcio, una molécula de carbonato de calcio, ¿sí?, que al reaccionar, ¿sí?, me da óxido de calcio más CO2, ¿sí? Y volvemos otra vez a lo mismo. Podemos darnos cuenta de una sustancia compleja se divide en dos sustancias simples. Eso es la reacción de descomposición. Ahora, vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? ¿Cómo es que se van a aplicar? Ok. Empezamos. Primero, si yo ya formé óxido de aluminio, yo quiero saber cómo va a ser la reacción para hacer la de descomposición, ¿sí? Entonces, tengo que pasar en qué elemento se va a descomponer. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo dos elementos. Es aluminio y oxígeno. En este caso yo no voy a hacer caso de los numeritos que tienen en abajo en los productos. Me voy a enfocar en los que están en los reactivos. Recordemos que les mencioné que
ahí existe una tabla que ya lo tienen ahí en el grupo de cuando llevan un subíndice aquellos elementos que se encuentran en estado natural. En este caso, el oxígeno sí lleva un subíndice cuando se encuentra en estado natural. El aluminio no lo lleva, ¿sí? Entonces, queda de esta manera, ¿sí? Pero, si nosotros nos damos cuenta, la ecuación no está balanceada. Entonces, ahora sí, tenemos que balancear la ecuación, ¿sí? Lo mismo, tengo un oxígeno acá. Este número 2 del oxígeno de los productos, ¿sí? Se lo voy a traspasar, lo voy a intercambiar aquí. Y el 3 del oxígeno, ¿sí? Se lo voy a pasar al oxígeno, para que así yo pueda ver entonces que mi balanceo ya está de manera correcta. Tengo oxígenos, tengo 6, 2 por 3, 6, y oxígenos tengo 6 de mi lado de reactivos, pero me falta el aluminio. El aluminio tengo 4, 2 por 2, 4, y aquí tengo 1, por lo tanto solo le voy a poner un 4. Y es así como queda mi primer ejercicio de reacción de descomposición. ¿Cómo voy a descomponer un compuesto a dos elementos simples? Bien, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? De todas maneras, jóvenes, les recuerdo para los que están en casa, si requieren asesorías, programen su asesoría para que lo vayamos viendo. Siguiente ejemplo. Tengo trióxido de difierro, ¿sí? O óxido férrico, como le queramos llamar. Aquí vamos a descomponerlo, ¿sí? Como es la reacción de descomposición, en este caso en dos elementos, ¿sí? ¿Qué elementos serían? ¿En qué elementos nos vamos a descomponer? Muy bien, en hierro más oxígeno molecular. Muy bien, ¿sí? Ya está descompuesta mi reacción. Ahora, ¿sí? Tengo que balancear mi ecuación para que quede completamente. Lo mismo. Este 2 del oxígeno se los voy a prestar al de los reactivos. ¿Sí? Y el 3 del oxígeno de los reactivos se lo presto al oxígeno de los productos para balancear el oxígeno. Entonces tengo 6 oxígenos del lado de los reactivos y 6 oxígenos del lado de los productos, pero tengo 4 fierros, ¿sí? Del lado de los productos, y acá solo tengo uno en los reactivos, por lo tanto le agrego un 4 y mi ecuación queda balanceada, ¿sí? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda, y si tienen alguna duda, les repito, programen las asesorías para que podamos ir resolviendo, ¿sí?, las dudas que puedan tener, ¿vale? Bien, sigo con la última reacción. Voy a proceder a borrar. Y la que sigue es la reacción de sustitución desplazamiento o intercambio. ¿Qué es la reacción de
sustitución, de desplazamiento o intercambio. Bueno, en este tipo de reacción ¿sí? Se reemplazan los elementos de los compuestos. Puede tratarse de una reacción simple, es decir, un elemento desplaza a otro, ¿sí? O dobles, es decir, se intercambian elementos. Intercambian elementos. En ambos casos, el resultado es la formación de nuevos compuestos. Bien, entonces me dicen reacción de sustitución, desplazamiento o intercambio. Es el tipo de reacción en donde se reemplazan los elementos de los compuestos. Puede tratarse de una reacción simple. ¿Cuándo es una reacción simple? Cuando un solo elemento desplaza a otro. O dobles, es decir, cuando se intercambian todos los elementos, ¿sí? Y en ambos casos el resultado es la formación de nuevos compuestos. Entonces vamos a ver un ejemplo, primero, de una reacción de sustitución simple. Tenemos magnesio más sulfato de cobre ¿sí? Y esto me va a dar, entonces aquí me dice que un elemento va a desplazar a otro. Recuerden, jóvenes, ¿sí? Recuerden que para combinar un compuesto siempre tiene que haber un positivo y un negativo. En este caso, el magnesio es positivo. En este otro compuesto, el sulfato es negativo y el cobre es positivo. ¿Cuándo va a ser una sustitución simple? ¿Sí? Recuerden que se tiene que unir un positivo y un negativo. Entonces, el magnesio va a desplazar al cobre. Por lo tanto, entonces, mi producto resultante, ¿sí? Queda como magnesio, ¿sí? SO4
4. ¿Y quién quedó libre? El cobre. Si checamos nuestra tabla de aquel elemento que queda solo, vemos que el cobre no se le pone ningún subíndice, no se le pone el 2, por lo tanto queda así. Entonces, en este ejemplo de reacción de desplazamiento simple, queda como magnesio más el sulfato de cobre me va a dar como producto sulfato de magnesio más cobre. Sustituimos al magnesio por el cobre, ¿sí? Esa es una reacción de sustitución simple, ¿sí? Cuando un elemento desplaza al otro, y generalmente tiene que ser positivo con negativo, ¿sí? La unión. En este caso quitamos un positivo por otro positivo. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora una reacción de sustitución doble. Si tienen dudas, les repito, jóvenes, programen una asesoría y la resolvemos con toda confianza. Vamos a ver una sustitución doble. Tengo dos moléculas de hidróxido de sodio más cloruro de cobre. Y esto me va a dar como reacción. Primero, identificamos quiénes son positivos y quiénes son negativos. Bueno, positivos, negativos, positivo y negativo. Entonces, en la sustitución doble, ¿sí?, vamos a ver aquí que se van a combinar o se van a intercambiar los elementos. En el caso primero, que este es el positivo, vamos a unirlo con el negativo del segundo compuesto. El sodio entonces se une con el cloro y el cobre con el hidrógeno. Entonces empezamos. ¿Cómo quedaría entonces mi producto final o mis productos finales en este tipo de reacción de sustitución? Pues unimos el cloro con el cobre. Y en este caso me quedan dos moléculas de cloruro de sodio más una molécula de hidróxido de cobre. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, únicamente nada más se cambiaron los elementos, pero se formaron dos nuevos compuestos. Esto es un ejemplo de reacciones químicas de sustitución o desplazamiento, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver unos ejercicios de cómo podemos realizarlo, ¿sí?, y con sus respectivos balanceos. Vamos a hacer uno y uno, ¿vale? Bien. Empezamos. La unión de un metal más un ácido, ¿sí?, en este caso es aluminio más ácido clorhídrico, ¿sí?, me va a dar como resultado la formación de una sal más hidrógeno. Esto es una reacción de sustitución simple. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro resultado? Si ya sabemos que únicamente primero identificamos quiénes son los positivos y quiénes son los negativos. El aluminio es positivo, el hidrógeno es positivo y el cloro es negativo. Perdón. Entonces, ¿a quién tengo que intercambiar? El resultado me va a quedar de la siguiente manera. Desplazamos positivo por positivo, entonces me queda como Al, ¿sí?, Cl más, si checamos nuestra tabla, el hidrógeno, cuando se encuentra solo siempre se queda con el 2. Ahí está, hidrógeno molecular, ¿sí? Ahora bien, ya los tenemos, pero ahora vamos a ver
sus números de valencia. Recuerden que para los ejercicios del formar un compuesto tenemos que ver sus números de valencia. En este caso, el cloro tiene una valencia de -1 y el aluminio sabemos que tiene una valencia de 3. Si traspasamos, nuestro resultado quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Al, ¿sí? Cl3, es decir, intercambiamos los números de valencia y nos queda cloruro de aluminio, ¿sí? Ahora sí, más H2. Pero vamos a pasar también acá el producto para hacer nuestro respectivo balanceo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a balancear. Ya tenemos nuestra respuesta, nuestros reactivos, y ahora vamos a balancear. ¿Sí? Empezamos. Bueno, cloro pues tengo 3, ¿sí? Hidrógenos tengo 2. Si yo le pongo aquí un 2, el cloro que no se va a ver. Entonces tengo que empezar a balancear. ¿Sí? Aluminio tengo 1 y 1 está correcto. Cloros tengo 2, si yo le pongo un 2 no consigue. Si le pongo un 3 aquí, tampoco coincide con el hidrógeno. Si le pongo un 4, no coincide con el cloro. El hidrógeno pues le podría poner un 2. Entonces le voy a poner un 6, que es lo más que quedaría. 6. Tengo 6 hidrógenos y acá tengo 2. Por lo tanto, para 6 le pongo un 3. 3 por 2, 6. Ya quedó. Tengo 6 cloros, aquí tengo 3. Un número que multiplicado por 3 me da 6, es 2. Tengo 2 aluminios y ahora sí tengo 2 aluminios. Y este es mi balanceo para mi reacción de sustitución simple. ¿Sí? Espero que no hayan tenido alguna duda y recuerden, los vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sale? Bien. Vamos a hacer un ejemplo de sustitución doble. ¿Sí? ¿Cómo quedaría de sustitución doble? Yo tengo cloruro de magnesio, MgCl2 más teluro de sodio, Na2. ¿Cómo va a quedar mi reacción? Primero, identifico mis positivos. Sabemos que el magnesio es positivo, el sodio es positivo, y este es negativo y este es negativo. En la sustitución doble, como vimos en los ejemplos, jóvenes, se van a cambiar los elementos, es decir, el positivo se va a unir con el otro negativo del otro compuesto. En este caso, el sodio se va a unir con el cloro y el magnesio se va a unir con el teluro. ¿Vale? Entonces los vamos a unir. ¿Cómo quedarían? Sodio con cloro. Pasamos nada más los elementos. Todavía los números de abajo no se pasan. Entonces, Na siempre se pone primero el positivo. NaCl más, ahora sí, Mg. Identificamos los números de valencia. ¿Sí? Sabemos que el cloro tiene -1, ¿sí? Y el sodio tiene +1. El magnesio tiene +2 y el teluro tiene -2. Entonces, intercambiamos. ¿Cómo quedaría? Ya quedaría cloruro de magnesio más teluro de sodio, que me va a dar como resultado, ahora sí, como al cruzarlos los unos no se escriben, pues queda de la misma manera, NaCl
más. Al cruzarlos nos queda Mg 2 y 2. Recuerden en las clases de compuestos que al ser pares se fraccionan para quedar a la más simple, por lo tanto quedaría Mg CE. ¿Sí? Ahora procedo a balancearlo. ¿Sí? Procedo a balancear mi ecuación. Tengo 2 sodios y acá tengo un sodio. Por lo tanto le agrego un 2. Entonces ahora sí ya tengo 2 sodios y 2 sodios. 2 cloros y 2 cloros. Magnesio tengo 1 y teluro tengo 1. Y listo. Quedó mi reacción de sustitución o desplazamiento doble. Les dejaré ejercicios para que los resuelvan y me lo van a entregar, me lo van a subir antes de que termine la clase, jóvenes. Sí, eso se los voy a calificar. Persona que no suba su trabajo, se va con falta y se va con 0 en la actividad. Si tienen alguna duda con el tema, programen su asesoría para que podamos ponernos de acuerdo perdón, y resolver este problema en clase, sobre todo para los que están en casa. Les deseo un bonito día y cuídense.